Me da mucho gusto saludarlo, darle la bienvenida a este programa, un programa más del canal del Congreso en el que, como usted lo sabe, hablamos sobre derechos humanos. El tema de hoy, si bien es un tema importante en cualquier contexto, en cualquier momento, en cualquier sociedad, pues ha cobrado una especial importancia y una especial vigencia en nuestro país en los últimos años. Es un tema que ha desplazado, que se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos, desplazando a otras como la economía, el desempleo, la salud, la educación. Me refiero, por supuesto, al tema de la seguridad ciudadana. Para hablar de seguridad ciudadana con una perspectiva de derechos humanos, en esta ocasión me acompañan, como siempre, 3 invitados de lujo. En primera instancia, el doctor Samuel González, profesor de la UNAM, consultor internacional en materia de seguridad. Gracias por estar aquí. Está con nosotros también María Elena Morera, activista social en temas de seguridad pública, presidenta de Causa en Común. También está con nosotros el doctor Luis González Plasencia, doctor en política criminal por el INACIPE, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Gracias por platicar con la audiencia del canal del Congreso sobre este tema importantísimo en la mente de todos los ciudadanos de nuestro país, por supuesto, de todo el mundo, pero que en nuestro país tiene en este momento una especial importancia. Lo escuchamos por todas partes, lo escuchamos todo el tiempo, lo sentimos, incluso sentimos que no estamos seguros, que algo está fallando. Para iniciar, me gustaría escuchar el diagnóstico de cada uno de ustedes, aunque bueno, todos tenemos una percepción muy concreta sobre este tema, pero bueno, ¿cómo perciben la situación de seguridad en nuestro país? Y con una perspectiva, por supuesto, de derechos humanos. Doctor Plasencia. Gracias. Bueno, en principio me parece que es indudable que el tema se ha convertido en uno de los temas de mayor relevancia en el país en los últimos años, ahora aderezado con una serie de digamos, otros eventos que han incrementado notoriamente la violencia. La preocupación en la última década del siglo pasado se centraba mucho más en la delincuencia, ¿no? En la delincuencia asociada a lo que empezaba a configurarse ya como delincuencia organizada claramente, pero ahora tenemos un contexto de violencia muy muy complicado en el que tenemos también víctimas que lo son de la propia lucha contra la delincuencia, ¿no? Entonces me parece que la manera en la que se ha grabado el contexto sí coloca la situación entre seguridad y derechos humanos como contrapuesta, ¿no? En principio, desde luego, no creemos que esa sea la manera de abordar el tema, pero sí nos parece que de alguna manera se ha construido un discurso que ha relativizado el valor que deben tener los derechos fundamentales como mecanismos para asegurar la integridad de las personas y la necesidad de combatir un fenómeno que cada vez se extiende más a partir de una visión estrictamente policial, de una visión desafortunadamente también con un alto componente militar, ¿no? Me parece que estamos en una situación en la que no es posible distinguir fronteras claras entre quien legítimamente lucha contra este tipo de fenómenos y quienes participan de la criminalidad organizada, y además, por otro lado, un proceso de diversificación de la propia criminalidad que está muy centrada en el narcotráfico, pero que nos deja ver otros fenómenos que están relacionados con el secuestro, con la piratería, con otra multiplicidad de delitos que están hoy por hoy, presentes en nuestra cotidianeidad, ¿no? Yo creo que desde la perspectiva de derechos humanos eso implica retos muy importantes. En principio, el de generar una condición en la que podamos entender a la seguridad en una dimensión mucho más amplia. Seguridad no solamente está referida a la seguridad relacionada con el delito, sino que está inmersa, digamos, en un concepto mucho más amplio que implica distintos tipos de seguridades laborales, seguridades educativas, seguridades alimentarias, seguridad, en fin, un espectro amplio de seguridad que está íntimamente relacionado con derechos, como el caso de los derechos sociales o los derechos económicos, que con mucha frecuencia se dejan de lado en la discusión, ¿no? Muy bien. María Elena, tu diagnóstico. Gracias por la invitación. Mira, los ciudadanos nos encontramos hoy en día mucho más vulnerables. Si bien hace 10 años nos preocupaba que nos pudieran asaltar en la calle,
y que las autoridades no hicieran nada al respecto. Hoy tenemos una preocupación mucho más grande porque no solamente nos sucede eso, estamos inmersos en un problema de violencia, en el que coincido plenamente con lo que decía el doctor. El problema de violencia que estamos viviendo los ciudadanos es mucho más grave de lo que vivíamos antes, y desgraciadamente nuestras autoridades se han ido exclusivamente por el lado punitivo, no han visto que la seguridad humana envuelve todo, envuelve que si no tenemos trabajo, si no tenemos acceso a la educación, si los jóvenes están en la calle sin ninguna perspectiva de futuro, realmente la violencia se va a convertir en un problema mucho mayor de lo que tenemos hoy en día, y nuestras autoridades no están haciendo lo suficiente. Yo no podría decir que nada, de ninguna manera. Las autoridades, una vez que llegan al poder, pues por supuesto que quisieran acabar con este problema de delincuencia y de violencia. Sin embargo, les gana la parte de ataque, la parte punitiva, en lugar de ver y sentarse y pensar, bueno, de fondo, ¿cuál es el problema que tiene México? El problema que tiene México es mucho más grande que ver solamente el problema de seguridad, lo ven como un pedacito y no alcanzan a ver como el bosque, ¿no? Se les olvida a nuestras autoridades que se tienen que subir y ver desde arriba cuál es el contexto general, qué están viviendo las familias, por qué esta falta de empleo, esta falta de seguridad, estas faltas que tenemos en salud, en desarrollo social, son los que nos están generando este gran clima de violencia. Y además de eso tenemos en el contexto de los derechos humanos el problema que, como nuestras autoridades solamente ven ese pedacito, mediáticamente nos están metiendo la sociedad en este clima y percepción de violencia, y entonces los ciudadanos, en lugar de que queremos más derechos humanos, lo que queremos es, bueno, pues que pongan más penas y que metan a la gente a la cárcel, y no importa cómo. Y estamos llegando a un momento en el que nos están subiendo las penas, estamos ya en penas que podrían considerarse cadena perpetua con gran facilidad, ¿no? Lo vimos cuando sacaron ahora la ley de secuestro, de en contra del secuestro, donde nos ponen penas de 70 años y ejercen el populismo que siempre les ha gustado a las autoridades en este país, en el que nos dicen, bueno, vamos a subir las penas para que la gente piense que ya con esto lo van a solucionar, y lo único que hacen es ejercer mucho más violencia subiendo las penas, y no nos solucionan, porque tenemos un problema de un 98% de impunidad, en el que además a la gente que están deteniendo no les respetan sus derechos humanos, y entonces en lugar de ir hacia la consolidación de nuestras instituciones, a sumar a los ciudadanos a trabajar junto con las autoridades para solucionar este problema, a vivir en una cultura de legalidad donde yo respeto la ley, pero también exijo que otros la respeten, nos vamos hacia el otro extremo, en el que no importa que no se respeten los derechos porque yo quiero estar bien, y esto nos está generando una espiral de violencia. Sí, nos ha arrastrado un poco hacia la desesperación, ¿no? Como hacia un punto en el que, con tal de que nos sintamos seguros, a los que nos hacen sentir inseguros, que les hagan lo que les tengan que hacer, pero que nosotros cada vez estamos más inseguros porque no sabemos qué día vamos a estar de un lado o del otro, ¿no? Claro. Y entonces no asumimos los ciudadanos que también podemos estar del otro lado, y la falta de derechos humanos también nos va a afectar directamente a nosotros. Exactamente, cuando estemos en esa posición. Doctor González, su diagnóstico inicial. Bueno, yo creo que es un asunto muy importante analizar el momento en el que estamos. Efectivamente, yo estoy en contra del paradigma que o se da seguridad o se dan derechos humanos. No se puede dar seguridad sin derechos humanos. Hay que entender el paradigma de los derechos humanos en un sentido amplio, en un sentido integral, y bueno, pues analizar cómo es posible efectivamente generar los esquemas que permitan lograr la seguridad. Yo soy muy crítico del proceso de transición en México, porque a pesar de que tuvimos la oportunidad de construir un nuevo modelo, no solo de alternancia, sino de verdadera transición política, desafortunadamente, sobre todo el gobierno de Vicente Fox fue incapaz de entender que necesitaba cambiar para construir un modelo político distinto, un modelo político que permitiera esquemas de seguridad integral, que permitiera esquemas de desarrollo, y en lugar de eso confió
en que podía generar un cambio simplemente cambiando un cierto grupo de personas dentro de la administración. Y hoy vemos los resultados. Eso no fue así. No vamos a poder lograr ni seguridad pública ni derechos humanos si no generamos una transformación integral del país. Y la transformación integral del país implica no quitarle a los municipios poderes, sino fortalecer a los municipios. La lucha por la seguridad y la lucha por los derechos humanos las vamos a tener que dar colonia por colonia, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, municipio por municipio y estado por estado. Y es ahí donde tenemos que reforzar a las autoridades municipales. Nada más un elemento que es realmente importante de la manera en cómo tenemos que acercarnos y cómo tenemos que gastar el dinero de una mejor manera en este país. México recaba solamente el 9.5% del Producto Interno Bruto, un poco menos de eso, como impuestos. Es el país que menos impuestos recaba de América Latina, excepto Haití. ¿Okay? O sea, ese es el nivel que tenemos que compararnos. Ya recaba más Guatemala que México, como porcentaje del Producto Interno Bruto. Brasil recaba como el 35%, Ecuador como el 30%, Colombia como el 28%, los americanos como el 22%, con una economía tan grande, y nosotros el 9.5%. Y eso que subimos porque desde el año 2000 traíamos el 11.5%, pero con el proceso de consolidación fiscal lo bajamos al 8%. Es decir, redujeron la carga impositiva en 3 puntos porcentuales del PIB, equivalentes a 124,000 millones de dólares. Es decir, mucho más incluso que todos los negocios ilícitos relativos a drogas en el país durante 6 años. Eso generó un proceso de incapacidad del Estado para poder lograr servicios públicos, y si a eso agregamos problemas de corrupción y problemas en la organización del Estado, lo que estás tú viendo en todo el país es un modelo en donde la seguridad pública solo replica los problemas de la organización política del país. Yo cómo le voy a pedir a un policía municipal que no sea corrupto y que no cobra dinero cuando ve que su alcalde, en su caso, está recibiendo corrupción, y los policías lo saben? ¿Cómo le voy a pedir a un policía estatal que no se vincule con las mafias cuando sabe que hay algunos gobernadores vinculados con las mafias? Pues eso es un elemento totalmente idealista que no va a producir resultados. La gran tarea que tenemos es cómo desarrollar círculos virtuosos que liguen elementos que transformen al país. Por ejemplo, en la esfera local, que ese es el reto mayor. El reto mayor es desarrollar el municipio, generar procesos de darle a los ciudadanos capacidades en cada municipio, y para eso se requieren recursos. Los empresarios pueden decir, no, yo no pago más impuestos, porque si pago más impuestos se lo roban. Entonces, si no vinculo elementos relativos a desarrollo, a seguridad, aumento de impuestos y a lucha contra corrupción, jamás voy a tener resultados. Entonces, estamos hablando de un proceso integral, y digamos con lo que me quedo de las exposiciones de los tres es que está, digamos, perdido un poco el enfoque en torno a lo que se tiene que hacer. El gobierno, al parecer, continúa aplicando medidas que ya han probado su ineficacia, como tú lo mencionabas, Mariana, como subir las penas punitivas, como bajar, por ejemplo, la edad para que sean sancionadas las personas. Entonces, digamos que se debe cambiar un poco el enfoque. Sí, yo creo que hemos confundido el síntoma con la enfermedad, ¿no? Y estamos atacando ese síntoma como si ese fuera la enfermedad. Además lo estamos atacando mal, ¿no? Me parece que cuando Samuel dice que hay que fortalecer el municipio, hay que entenderlo claramente como un proceso en el que no solamente se trata de fortalecer, digamos, el Estado en su dimensión de autoridades a nivel local, sino de fortalecer a la sociedad civil, ¿no? Si tenemos una sociedad civil débil, desafortunadamente, en el país,
que además está inserta en una situación de vulnerabilidad muy alta por carencias de todo tipo, ¿no? Frente a eso, me parece que se está construyendo ahora una condición en la que los grupos de la criminalidad organizada encuentran un terreno fértil para ir formando redes, ¿no?, que se van creando alrededor de la oferta de bienestar que generan estos grupos de criminalidad organizada, sustituyendo la función que debería de tener el Estado, ¿no? Cuando lo que hacemos es enfocar el problema desde una perspectiva estrictamente delincuencial o delictiva, que además poco a poco se va transformando en una política contra enemigos, ¿no? Claramente planteada contra enemigos, me parece que estamos aplicando una medicina, para un poco usar la metáfora que usó el propio presidente Calderón hace algún tiempo. Estamos con esta medicina provocando nuevamente mayores malestares, ¿no? El ejemplo de la aspirina es muy claro. Tú te tomas una aspirina para el dolor de cabeza, pero te ocasiona gastritis, ¿no? Y probablemente te cura momentáneamente el dolor de cabeza, pero no te cura lo que está produciendo ese dolor. Yo utilizaría esa metáfora para explicar un poco por qué decimos que que se ha errado en la estrategia. Nos parece que estos problemas de corrupción, de desconfianza de la ciudadanía en las autoridades y de impunidad, ¿no?, son claramente la manifestación de lo que no hemos logrado consolidar como país, ¿no? Tenemos una situación de muchos años de altísima desconfianza de la ciudadanía respecto de las autoridades, que se traduce, por supuesto, en una actitud negativa frente al pago de impuestos, que se traduce en una actitud negativa frente a políticas que podrían ser bandera, ¿no?, y que tendrían que generar consensos importantes en la ciudadanía, que bueno, pues los ciudadanos y las ciudadanas, dado que desconfiamos de las autoridades, simplemente decidimos no acompañar, ¿no? Tenemos una situación muy complicada en términos de la corrupción. Lo que decía María Elena hace un momento, que me parece muy importante: las autoridades, cuando llegan al poder, se olvidan de la ciudadanía, ¿no? Se vuelve un fin en sí mismo el mantener el poder, y hoy tenemos una crisis importantísima de representación en las cámaras, ¿no? Los partidos políticos, me parece que es difícil poder afirmar que representan los intereses ciudadanos, representan los intereses de los grupos que los han llevado al poder, y en todo caso eso lo que implica es que se legisle, pues, para mantener el poder el estatus de esos grupos. Entonces, creo que sí es necesario generar una estrategia que vaya recomponiendo el tejido social, que vaya rearmando a la ciudadanía, a la sociedad desde abajo, efectivamente, para ir consolidando una estrategia que sirva de contención frente a lo que hoy la criminalidad organizada está logrando, ¿no? O sea, no solamente es un tema de venta de drogas, es un tema que está mucho más allá, es un tema de suplantación de las funciones del Estado con finalidades, y mira, de verdad es preocupante porque, por ejemplo, el componente religioso que hay ahora detrás de muchas de las actividades delictivas a nivel organizado, que están funcionando para generar expectativas en niños, niñas y adolescentes que cada vez participan más en actividades de esta naturaleza, ¿no? Entonces, me parece que todos son síntomas importantes que deberían motivar una lectura distinta, ¿no?, que permitiera una estrategia de otra naturaleza, una estrategia de mediano y largo plazo, que desde luego, sin abandonar el combate policial al delito, que es necesario, pusiera el énfasis más bien en la necesidad de ir construyendo ciudadanía, de construir sociedad civil fuerte que sea capaz de sostener también a un Estado que tiene que ser más fuerte. Muy bien, bueno, creo que se han esbozado ya varios temas interesantes. Vamos a hablar de todos ellos, por supuesto, del tema de la impunidad, del tema de la corrupción, la profesionalización de las policías, importantísimo, y bueno, el tema de la construcción de ciudadanía, en el que yo creo que María Elena, bueno, nos va a dar una cátedra. Pero eso va a ser después de esta pausa. Hacemos un breve corte, regresamos, no se despegue, estamos hablando de seguridad ciudadana.
Qué bueno que continúa con nosotros. Estamos de vuelta platicando sobre seguridad ciudadana. Antes del corte habíamos ya empezado a delinear algunos aspectos fundamentales que tienen que ver con seguridad. La impunidad me parece que es indudablemente uno de los principales problemas. María Elena, tú abordabas este tema de las penas y de cómo está comprobado que no desincentiva, sino más bien el problema es, lo que no disminuye los índices de los delitos es porque saben perfectamente que es muy remota la posibilidad de que sean atrapados y que sean castigados. No les importa más allá pues a qué pena se podrían enfrentar de ser capturados. La impunidad es uno de los problemas principales. ¿Cómo podemos empezar a revertir este problema? Mira, me parece que lo podemos empezar a revertir y creo que siempre estamos en la oportunidad, ¿no? Porque tenemos un grave problema, pero también esto es una gran oportunidad de cambiar. El problema es dejarlo pasar, ¿no? Y no cambiar, ¿no? Decir, bueno, estamos en un problema, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Desde nuestro punto de vista en Causa en Común, lo que tenemos que hacer es verdaderamente tener una política de Estado en materia de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Pues en palabras muy simples, que lo veamos a largo plazo, que no veamos México a 3 o 6 años, como lo ven muchos de nuestros políticos, sino que lo miremos a 30 años, donde queremos estar en 30 años. Entonces, si en 30 años lo que no queremos es tener violencia y lo que queremos es tener más empleos, más seguridad, un mayor desarrollo social, que los ciudadanos nos sintamos libres de ocupar nuestros espacios públicos, entonces en retrospectiva, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que tener una visión de futuro que sea compartida entre todos los grupos sociales y las autoridades, y tendríamos que ver la seguridad, no solamente policías y ladrones, ministerios públicos y criminales. Tendríamos que verla qué estamos haciendo en salud, en desarrollo, en educación, y desde el punto de vista de la seguridad, cómo vinculamos todas estas partes, porque si nada más estamos viendo el tema de seguridad y no lo estamos asociando a los millones de muchachos que tenemos en el país que hoy en día no están haciendo nada, y si no lo estamos vinculando al problema de educación, ¿no? Donde tenemos una cúpula del CENTE que no permite que los espacios para los maestros sean mejores, que los maestros se desarrollen, ¿no? Si estamos teniendo un problema en los empleos donde estamos generando mucho más economía ilegal que economía legal, ¿no? Entonces todo eso nos está dando un plano para decir, si lo vinculamos estrechamente, es como podemos realmente llegar a tener programas que sean a corto, mediano y largo plazo, y entonces ir revisándolos. Porque si seguimos pensando que el Plan Nacional de Desarrollo nos va a solucionar, ¿no? Si tú lo abres y lo ves, dices, pues sí son muy buenas intenciones para este gobierno, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con el siguiente? Y además esto no está vinculado al legislativo, entonces al no estar vinculado al Plan Nacional al legislativo, el ejecutivo puede decir que va a hacer unas cosas, el legislativo trae otra agenda, y entonces al no penetrarse y principalmente a no responsabilizarse ambos grupos, entonces no podemos tener un desarrollo a largo plazo. Y ahora el segundo punto es el desarrollo de ciudadanía, ¿no? Hemos tenido durante años una ciudadanía clientelar, ¿no? Los gobiernos dicen hacia dónde van y los ciudadanos responden sí, ¿no? Y nos están usando a los ciudadanos todo el tiempo, ¿no? Entonces tenemos que revertir este proceso y verdaderamente que a partir de una participación ciudadana que sea seria, que sea responsable, entonces también desde esta parte ayudar a que las políticas se generen, porque además, y generalmente es lo que nos está pasando en los últimos años, todo lo estamos viendo desde qué está haciendo el gobierno federal, ¿no? Y como bien decía Samuel, bueno, ¿qué estamos haciendo abajo? ¿Qué estamos haciendo con nuestros municipios? Y sobre todo, ¿qué estamos haciendo con la gente? ¿No? Si seguimos pensando que las autoridades van a ir por un lado y los ciudadanos vamos a ir por otro y realmente vamos a lograr sacar a México adelante, creo que nos estamos equivocando. Del lado de la ciudadanía no solamente le tenemos desconfianza al gobierno, se ha visto, por ejemplo, en las encuestas de política, donde los ciudadanos tampoco no nos tenemos confianza en nosotros mismos, ¿no? Entonces los ciudadanos no tenemos confianza no solo en las autoridades, no nos tenemos confianza entre nosotros y además las autoridades no nos tienen confianza. Entonces me parece que ese es uno de los puntos importantes en donde todos nos tenemos que sentar en la misma mesa y podremos tener muchas diferencias, pero partir de lo que sí pensamos igual, ¿no? Y partir de explicarnos entre nosotros cuáles son los primeros problemas, cuáles son los fundamentales. Y me parece que a México
nos hace falta tener éxitos, ¿no? Nos hace falta dejar de pensar en todo lo malo que tenemos y pensar en que México tiene muchas cosas buenas. Y entonces partamos de lo que sí podemos hacer juntos y de ahí empecemos a construir una política de Estado en materia de seguridad que sea vinculante. Muy bien. En términos concretos, por ejemplo, si la ciudadanía que nos está viendo quiere participar, quiere involucrarse, quiere poner lo que a ellos les toca para avanzar en esta materia, ¿qué es lo que tendría que hacer? Mira, en primer lugar, asumirnos como ciudadanos y asumir que la cultura de legalidad tiene que ser para todos, ¿no? Yo no puedo estar pensando en que toda la culpa la tiene el otro, ¿no? Si yo estoy pensando que la culpa la tiene el otro, entonces la autoridad es la que me tiene que solucionar. También tengo que pensar que yo también soy responsable de lo que está pasando. En el momento que los ciudadanos asumimos esta responsabilidad, ¿no? Asumimos que el pagar impuestos tiene que ser importante, ¿no? Por lo mismo que también ya mencionaba aquí Samuel, si asumimos que los ciudadanos somos responsables simplemente de no pasarnos un alto, ¿no? De no tirar basura en la calle, me parece que tenemos que empezar desde los puntos más sencillos que todos los podemos hacer. Luego, el segundo punto para construir ciudadanía es desde luego pertenecer a una organización civil o hacer trabajo voluntario, porque esto te da una sensibilidad diferente al que si nada más estás viendo tus problemas, ¿no? Entonces, asumir que la organización social es importante y que participar en esta organización social es importante. Estamos viendo, por ejemplo, en México hay alrededor de 19.500 organizaciones de la sociedad civil, cuando estamos viendo en países como Chile, con la sexta parte de la población y 6 veces más de organizaciones civiles, ¿no? Ya no digamos Estados Unidos, donde la gente generalmente participa en 2 o 3 causas por lo menos. Entonces, en este sentido, creo que necesitamos mucho más organización civil y el gobierno también la tiene que permitir, porque es muy complicado hacer organizaciones civiles, ¿no? Desde que te den, desde el costo por hacer una organización civil y tener los papeles, el estar acudiendo a Hacienda constantemente hasta que logras que por fin queden asentados tus papeles. Entonces me parece que esa parte el gobierno la tiene que facilitar, y por otro lado los ciudadanos asumirnos que tenemos que participar. Las cosas no van a cambiar si seguimos pensando que el problema está en el otro. Desde luego es responsabilidad de la autoridad solucionarlo, pero somos corresponsables con lo que hacemos en el día a día y desde lo más sencillo, ¿no? Como les digo, no tirar la basura o asumir que el vecino nuestro también es importante, hasta participar de manera conjunta. Okay. En esta parte de la corresponsabilidad, bueno, si bien no son los únicos los encargados de darnos seguridad, pues la policía juega un papel fundamental y se ha hablado mucho sobre la profesionalización de la policía precisamente para revertir toda esta percepción de corrupción y todos estos altos índices. Doctor Samuel González, ¿por dónde empezar para profesionalizar verdaderamente a la policía? Mira, yo creo que tenemos que desarrollar lo que ya está en la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque ahí está todo. De hecho, en realidad ya estaba desde antes. Pero bueno, ahora hay procedimientos más fuertes en la ley que obligan a una homologación de los cuerpos municipales, estatales y federales hacia un elemento de desarrollo policial que es importante, que incluye desde luego el concepto de certificación de policías. Yo creo que hay que ir a lo local, que los problemas no se solucionan desde la Ciudad de México, que hay que ir a cada estado y a cada municipio para entender sus relaciones. Por ejemplo, desde hace 5 años, concretamente en septiembre de 2004, les dije en un foro que convocó la Asociación Nacional de Doctores en Derecho y que retransmitió el canal del Congreso en aquel momento también, cómo tendría que solucionarse el problema de los policías municipales y estatales, que es en el ambiente natural, en la ley de seguridad del Estado, de cada Estado. Ahí están las competencias naturales para generar ese desarrollo. Y voy a explicar por qué brevemente. Mira, la competencia para dar leyes del trabajo municipales es de cada Congreso del Estado. La competencia para regular el trabajo policial y homologar a todos los cuerpos municipales es también de la Ley de Seguridad del Estado, la Ley de Seguridad Pública de cada Estado. Entonces ahí están las bases. Ya hay capacidad para que se regule el nombramiento del mando de cada policía municipal
en esas leyes. ¿Okay? Y el gobernador ya tiene capacidad para determinar cuándo toma el mando de las policías municipales según la Constitución actual. Es decir, lo único que se requiere es una ley modelo de seguridad y que los gobernadores entiendan cómo funciona y cómo puede darse ese aparato. Por ejemplo, la ley de seguridad pública del Estado puede decir: tu municipio no puedes contratar cualquier persona como policía, sino solamente aquellos que pasaron por mi academia estatal de seguridad pública para garantizar un nivel, homogéneo. ¿Okay? Eso ya lo puede decir desde hace mucho tiempo, de realidad está puesto ahí, pero no lo hacen porque todo lo queremos solucionar desde la Ciudad de México. Y eso no es posible. Los gobernadores tienen esa responsabilidad, los congresos y los estados tienen esa responsabilidad desde hace tanto tiempo y no lo han hecho. ¿Okay? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer los ciudadanos? Primero, pues hablar con los gobernadores, decirles cómo tienen que hacerlo. Ernesto López Portillo, un amigo de todos nosotros, dice que el problema no es dónde están las policías, sino el tipo de policía que queremos. ¿Es un policía para el poder, una policía para el poder, para el gobernante en turno, o es una policía para los ciudadanos? Esa es toda la diferencia. Los españoles transformaron la policía franquista que tenían de una policía del poder a una policía de los ciudadanos. Los chilenos hicieron lo mismo. Desde luego que tiene riesgo. ¿Sabes cuál es el principal riesgo? Que si yo tengo policías de los ciudadanos, al primero que van a denunciar, ¿sabes a quién es? Al jefe corrupto. Uh-huh. Y al político corrupto, porque una policía de los ciudadanos está para perseguir también la corrupción. Claro. Entonces, ese es el problema que tenemos como país. ¿Qué modelo queremos de policía? ¿Qué modelo queremos de país? ¿Y cómo fortalecemos las instituciones para lograr ese proceso de cambio? Por eso mi expresión que sintetiza en una frase el proceso que tenemos que pasar es cómo pasamos de la alternancia a una transición política. ¿Cómo hacemos lo que dice María Elena, lo que dice Luis, mediante un proceso de regla política que redistribuya el poder y los elementos económicos? ¿Cómo obligamos a competir a las grandes empresas en elementos que tienen que ver con desarrollo económico y con reglas equilibradas en la competencia económica? Mucha gente me dice a mí, es que la delincuencia organizada del país está desbordada. No, es verdad que está desbordada la delincuencia organizada, como también tenemos empresarios desbordados peleándose por los mercados, y también tenemos políticos desbordados peleándose sin regla por las elecciones. Todo es parte de lo mismo, debilidad del Estado. Uh-huh. Y mientras no lo fortalezcamos, solo estás viendo pedacitos. Hay que entrarle a cambiar y transformar el país verdaderamente con nuevas reglas y sobre todo que esas reglas se cumplan. Sí, lo que decía un poco Mariana, una verdadera política de Estado transeccional, o sea, que vaya más allá de los años inmediatos, del futuro inmediato, sino que sea verdaderamente una visión a largo plazo que nos transforme verdaderamente como país. Y usted señalaba al inicio del programa que no se puede ver de manera disasociada la seguridad ciudadana y los derechos humanos. Es algo que debe de ir en conjunto. Doctor Luis González, me gustaría que nos hablara un poco de eso, sobre esta visión que necesariamente se debe de imprimir a esta política de Estado en materia de seguridad ciudadana. Sí, yo comentaba también hace un momento que nos hemos enfocado en una versión de la seguridad, ¿no? Cuando en realidad la seguridad implica un conjunto de seguridades que están destinadas a satisfacer derechos. Hay una discusión hoy por hoy sobre si la seguridad pública es un derecho en sí mismo o no. Mi opinión personal es que no es un derecho y me parece que coincide con el análisis que se hace también desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es más bien el resultado del respeto a un conjunto de derechos que esos sí están plenamente reconocidos y que son obligaciones del Estado. En ese sentido, la seguridad se vuelve una obligación del Estado a través del respeto a todos estos derechos que son el derecho a la integridad personal, el derecho a la seguridad jurídica, todos los derechos asociados al bienestar, ¿no? Al bienestar económico, a la educación, a la salud, etcétera.
Cuando se aprecia desde esa perspectiva el tema de la seguridad, entonces te cambia la visión totalmente, porque seguridad no es solamente evitar que se cometa un delito, ¿no? Sino garantizar la integridad personal no solamente de quienes son víctimas directas del delito, sino también de quienes lo son de la violencia estructural que se genera con la lucha contra el delito, ¿no? Es decir, es una visión integral, efectivamente, porque defiendes, a través de garantizar estas seguridades, defiendes a quienes son potenciales víctimas del delito y también defiendes a quien puede ser víctima potencial del sistema. La manera en la que hemos visto el tema, digamos, de manera disasociada entre estas seguridades, con frecuencia nos lleva a paradojas, a situaciones en las que personas que efectivamente cometen delitos y generan un gran daño a la ciudadanía tienen que ser defendidos después porque hay una mala actuación policial, porque hay tortura, porque hay le sembraron pruebas, porque el juicio no fue justo, etcétera, ¿no? Entonces eso te lleva a una condición en la que parecería que efectivamente defender los derechos de estas personas que ahora están siendo víctimas del sistema, ¿no?, implica defenderlos en su calidad de delincuentes. Eso no es así y es producto, en todo caso, no de la acción de las comisiones de derechos humanos, como con frecuencia se dice, sino más bien de estas deficiencias en el Estado que no permiten tener una visión integral de lo que significa el respeto a los derechos humanos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de seguridad de derechos, hablamos exactamente de la misma cosa. La seguridad es el resultado, debe ser el producto del respeto irrestricto a los derechos de todos nosotros como personas, como ciudadanos. Empezando con la policía, ¿no? Lo que decía Samuel hace un momento me parece muy importante, porque no solamente hay que ver cómo se construyen las relaciones entre la policía y su ciudadanía y su comunidad, sino ver cómo juega el policía como parte de esa comunidad. Ahora, los datos que tenemos lo que señalan es que la policía forma una especie de microcomunidad apartada y además vejada, ¿no? Y resulta sorprendente que le pidamos a la policía mayor seguridad, que le pidamos que no sea corrupta, que le pidamos que actúe conforme a la ley, cuando ellos mismos viven situaciones de ilegalidad, de corrupción y de violencia dentro de sus propias organizaciones que terminan degradándolos y convirtiéndolos en ciudadanos de segunda o tercera, ¿no? Recomponer a la policía, por lo tanto, es parte sustancial de la recomposición que tiene que haber entre la policía y la ciudadanía, ¿no? Garantizar los derechos de las y los policías forma parte del proceso de garantizar los derechos de la ciudadanía. Insertar a la policía en la comunidad forma parte de este proceso que implicaría, desde luego, que la policía está de tu parte, ¿no? De parte del ciudadano, que no está para proteger al jefe corrupto, que no está para golpear a la ciudadanía. Mientras no podamos construir esos criterios de confianza, tendremos enfrentadas estas visiones entre derecho y seguridad que aparecen todo el tiempo. Cuando hablamos con la policía siempre dice: es que ustedes no nos dejan trabajar, ¿no? Es que ustedes ya no le podemos disparar a nadie, ya no le podemos pegar a nadie porque está... Pues claro que no le puedes disparar ni le puedes pegar si esa acción es ilegítima, pero si es legítima, también violas derechos cuando no actúas correctamente, cuando no defiendes a alguien que está siendo víctima de una agresión. Entonces, esa comprensión necesitamos meterla de manera vital, ¿no?, en la formación de las policías. No se trata de que se sepan los instrumentos internacionales y que te los reciten y que te digan la Constitución entera, se trata de que la vivan, ¿no? Y de que vean cómo los derechos humanos están insertos en su función cotidiana. Y eso aplícalo a ministerios públicos, aplícalo a jueces y aplícalo a todo el sistema. Hay varias recomendaciones, hay varias, digamos, líneas guía que nos puedan dar un poco de respuesta en torno a esto que se ha planteado. Vamos a analizarlas, sobre todo ahora que mencionaba la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también, pues estamos en el canal del Congreso, qué medidas de ellas podrían pasar por legislación para, digamos, avanzar en este tema. Evidentemente esto lo vamos a hacer pues después de esta brevísima pausa. Estamos en el canal del Congreso platicando sobre seguridad ciudadana. No se despegue, volvemos.
Estamos de vuelta en el canal del Congreso, continuamos hablando sobre seguridad ciudadana, estamos entrando prácticamente a la parte final de esta charla con estos 3 invitados de lujo que hemos tenido el día de hoy. Estábamos hablando sobre la necesaria, la indispensable perspectiva de derechos humanos sobre una política de Estado en materia de seguridad, y antes de irnos a la pausa dejé en el aire un poco esta cuestión de que hemos escuchado recomendaciones de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a propósito justo de una presentación que hubo hace un tiempo sobre esta serie de recomendaciones para México y varios países de la región. Y bueno, me imagino que muchas de las medidas para revertir la situación pues pasan indispensablemente, no todas, pero sí una buena parte por medidas legislativas, por legislación, por leyes que amplíen facultades o reduzcan facultades o dejen estipulado claramente cuáles son las facultades para incrementar la seguridad ciudadana. Me gustaría escuchar esta parte de sus conclusiones, alguna propuesta que le hagan al legislativo, qué es lo que hay que cambiar o qué es lo que es necesario implementar. Doctor Luis González. Gracias. Bueno, yo creo que es una muy buena oportunidad para decirle a los legisladores que es muy importante en principio que entendamos que la ley no resuelve por sí sola los problemas, ¿no? La ley es un criterio que se vuelve vinculante, que se vuelve importante por esa capacidad de vinculación que tiene respecto de los ciudadanos y respecto de las autoridades, y hay que entender claramente para qué sirve, digamos, cada una de las leyes que se emite, cuál va a ser el efecto que va a tener, porque no basta simplemente con emitir una ley, y desde luego hay que evitar que estas leyes, estas reformas tengan como destino la posibilidad de satisfacer, digamos, lo que en muchas ocasiones se vuelven ánimos vindicativos de determinados sectores, ¿no? Me parece que hay que pensar que la ley debe ser un regulador de largo plazo y fundamentalmente un regulador de la violencia. Básicamente de la violencia que proviene del propio Estado, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el Código Penal, hay que pensar que el Código Penal tiene que ser un conjunto de normas que van a decirle a los destinatarios, es decir, a la policía, al Ministerio Público, a los jueces, qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer. El Código Procedimental, en el mismo sentido, ¿no? Qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer, como un mecanismo de regulación de la violencia institucional. Ni el Código Penal, ni el Código de Procedimientos Penales, ni las leyes penitenciarias van a resolver el problema del delito. Ese está por otro lado. Y bueno, en ese mismo sentido, entonces poner atención hacia lo que implica la obligación del Estado para hacer cosas en estos otros terrenos que están siendo hoy por hoy abandonados, ¿no? Me parece que es necesario adoptar una visión integral a la hora de legislar, que no parcelice la realidad, sino que más bien tenga esta perspectiva amplia y que solamente puede provenir de quienes son expertos en la temática, ¿no? Me parece que es fundamental que los legisladores se alimenten, se nutran de la información que se está produciendo en los lugares en donde están los expertos trabajando en estos temas, que los escuchen y que ese criterio sea un criterio, digamos, de racionalidad que permita que las leyes sean estén bien logradas, porque si no tenemos una situación en la que tenemos leyes malas que además son mal aplicadas, ¿no? Me parece pues que es importante que las reformas que se planteen en el futuro puedan ser evaluadas, ¿no?, en los efectos que van a tener cuando se apliquen en la realidad, porque si no pueden ser contraproducentes. Okay. María Elena. Sí, bueno, el Congreso es muy importante y ya como decía Luis, qué mejor que decírselos directamente. Nosotros consideramos que el Congreso debe de trabajar para los ciudadanos y muchas veces nuestra percepción es que no lo está haciendo así, trabaja para diferentes grupos políticos y trabaja para diferentes intereses que muchas veces no es el interés de los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo la reforma política, que para los ciudadanos es muy importante y sin embargo el Congreso no ha sido capaz de sacarla porque en su lógica política pues no le conviene en este momento o
simplemente nos ignore, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el tema del Código Penal que mencionaba Luis. Me parece muy importante que todos los ciudadanos de México deberíamos de tener las mismas libertades y deberíamos de ser ciudadanos de la misma categoría. Entonces, en ese sentido deberíamos de tener un Código Penal único, independientemente de que somos un mosaico los mexicanos, donde las necesidades de cada parte de México pueden ser diferentes. Bueno, pues que le pongan estos toques distintos, pero sobre la misma base, ¿no? Me parece que homologar esto es muy importante, porque entonces la libertad de los mexicanos valdría lo mismo en un estado que en otro, y en este sentido, bueno, no hemos tenido la suficiente atención del Congreso. Si bien es cierto que el Congreso no puede solucionar lo que está haciendo el Ejecutivo, y una ley en el momento de implementarse, muchas veces la implementan completamente que el sentido que tiene la ley, me parece que en este sentido los congresistas también son responsables, porque en el momento que sacan las leyes pareciera que al final las sacan, no sé si con prisa, ¿no? Después de que tienen muchos meses o años para sacarlas, al final las leyes salen con prisa y no salen realmente diciendo lo que los ciudadanos fuimos a decirles a los congresistas. Entonces me parece que en este sentido necesitamos una mayor relación de los congresistas con sus ciudadanos, necesitan verdaderamente escuchar y asumir lo que están escuchando, y muchas veces a nosotros nos preocupa que todas las decisiones en el Congreso están tomadas por una cúpula, y que tenemos también muy buenos legisladores que no están siendo tomados en cuenta por sus mismos partidos, que están implementando. Por ejemplo, ahorita conocemos legisladores que están muy interesados, por ejemplo, en la ley laboral, en la política, en la fiscal, y sin embargo no son tomados en cuenta por las cúpulas de sus partidos, y eso me parece gravísimo, ¿no? Porque si entre ellos mismos no se toman en cuenta, bueno, pues menos nos van a hacer caso a los ciudadanos, que son los que les pagamos y a los que nos deberían de estar tomando en cuenta. Entonces me parece que en este sentido el Congreso tiene una gran responsabilidad de ayudarnos a generar la misma visión a todos, para de aquí partir a tener una verdadera política en seguridad ciudadana. Es un tema que se ha mantenido presente, ha arrojado algunos resultados buenos, malos, eso pues ya cada quien tendrá el derecho de juzgarlo. Está la Ley de Seguridad Nacional, que bueno, ahí está en este momento en el Congreso, se discuten muchas propuestas, el mando único, en fin, no, esto es suficiente, doctor González, o hacia dónde tenemos que avanzar en términos legislativos. Yo creo que ya están dadas muchas bases para hacer los procesos de transformación en materia de seguridad pública. Yo creo que con todos los errores que puede tener la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues es una ley modelo que tiene que desarrollarse y generarse en este proceso, pues, de desarrollo de un modelo de policía que tienda a la protección del ciudadano y no del gobernante. Entonces, ciertamente en este sector puede haber necesidad de retoques, pero ya son verdaderamente mínimos en mi concepto. O sea, ya están dadas las bases para que se pueda trabajar a nivel local en materia de ley de seguridad pública. Hay muchas otras cosas que cambiar. Por ejemplo, lo que tú comentabas hace un momento en la pausa respecto de pues la reforma de derechos humanos. La reforma de derechos humanos es muy importante porque va a permitir cambiar la óptica a partir de la cual el funcionario ve a estas recomendaciones de derechos humanos en materia internacional. En ese sentido, tenemos todavía personas en el aparato público que son premodernas, que creen que México está aislado del contexto internacional, cuando en realidad México no tiene otra alternativa que generarse y vincularse a un aspecto internacional que es muy relevante. Te voy a dar, por ejemplo, la discusión sobre si se deben aplicar o no las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la discusión que solo el planteamiento de ese asunto tiene por aquellos que lo pusieron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues te revela que no entienden el momento en el que están parados, internacionalmente hablando, porque las soberanías de los países están integradas en un contexto internacional, y sobre
este elemento de derechos humanos, pues no es posible sino desarrollar esas sentencias y acatarlas. Y eso te estoy hablando de un solo problema, pero ahí ves, por ejemplo, cómo hay otros problemas que están interrelacionados. El problema de la violencia en distintos estados del país, y lo que hemos visto, por ejemplo, en Tamaulipas con los migrantes, yo lo he llamado como es un crimen de lesa humanidad, de asesinato, y tiene competencia la Corte Penal Internacional que se crea a partir del Estatuto de Roma para juzgarlo. México no va a poder impedir que esos delitos puedan ser supervisados, investigados por la Corte Penal Internacional. O sea, desafortunadamente, en lugar de avanzar en esta materia, hemos llegado prácticamente al momento en que vamos a ser sujetos de investigaciones de la Corte Penal Internacional, que tiene plena jurisdicción para los delitos de lesa humanidad, aun cuando sean cometidos por organizaciones no estatales como los grupos criminales de los Zetas o la familia o esta lucha en la que llegan a ejecutar jóvenes que son población civil, porque qué otra cosa pueden ser los jóvenes, y por lo tanto caen en la definición de la Corte Penal Internacional. Entonces hay que entender el contexto internacional. Es imposible salir de ese contexto internacional. El que crea que el contexto internacional solo es para el comercio y para generar la globalización a partir del comercio, pues no entiende el momento en que estamos viviendo. Y por lo tanto, un legislador inteligente tiene que ser capaz de prever y de ver y de analizar hacia dónde nos dirigimos. No, y sobre todo, digamos, un poco apaciguar este ánimo ciudadano y esta percepción que tenemos como un poco de desesperación, ¿no? Vemos que el gobierno, le mete a los militares a las calles en esta suerte como de que es el último recurso que le queda para lograr contrarrestar un poco la violencia. Los ciudadanos igualmente pues empiezan a organizar estos grupos como de limpieza social o como para retener la justicia en sus propias manos para lograr tener algún tipo de resultado. Entonces pues me parece importante que empecemos a encaminarnos hacia una lógica y hacia una dinámica en la que se dan resultados, y que la ciudadanía no se siente tan desprotegida ni tan sola. Estamos un poco en esa dinámica. Pues seguiremos muy pendientes, un tema que evidentemente a todos nos interesa muchísimo. Yo les agradezco de verdad que hayan estado con nosotros este día, que hayan platicado y que hayan compartido sus puntos de vista con el auditorio del canal del Congreso, y por supuesto le agradezco a usted que haya estado pendiente de esta emisión. Yo lo espero en una próxima oportunidad aquí en el canal del Congreso. Gracias, hasta pronto.